Ahí se ve Ok, metodología de la investigación. ok, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar en esto que es como una introducción para estos temas acerca de técnicas e instrumentos de evaluación. Seguramente ustedes ya estarán familiarizados con algunos de ellos, sobre todo con aquellos que más se ocupa por el área en la que cada uno de ustedes se desenvuelve o se desempeña. Entonces, eh, pues a lo mejor algunos no sean nuevos, otros los habrán escuchado y a lo mejor alguno sí pueda ser pues nuevo respecto a que no lo habrán escuchado, pero pues también mucho va a depender del tipo de método, el área en la que estemos y sobre todo los resultados que nosotros queramos obtener de nuestro trabajo de investigación. Entonces, particularmente en la primera unidad de este programa, pues habla acerca de técnicas e instrumentos de investigación, que al final es parte de lo de la metodología de investigación. Entonces, justamente al abordar desde el punto de vista de metodología de investigación para el abordaje de algún proyecto, pues es importante centrar la atención en técnicas e instrumentos de investigación que vamos a ocupar para poder, para poder pues obtener los datos que nosotros queremos y bueno, que aporten a la investigación o al trabajo que nosotros estemos desarrollando. Entonces, a lo largo de esta presentación solo son algunos conceptos referente a qué es una técnica, qué es un instrumento y algunas de ellas que se han empleado en investigación. Investigaciones cualitativas, cuantitativas y algunas de ellas pues también investigaciones mixtas, donde se puede tener también por la naturaleza de la investigación tanto técnicas e instrumentos de investigación cualitativa como cuantitativa o mixtos. Entonces, es muy importante siempre que se desea realizar un trabajo de investigación científico, siempre contar con los instrumentos de investigación o herramientas que van a permitirnos obtener pues esa información como nosotros la necesitamos. Y para eso es muy importante pues entender la importancia que tiene de poder decidir qué instrumento es el que nos va a llevar justamente a la obtención de esa información como nosotros la queramos. Algunos de los errores que se dan en algunos casos en investigación, pues es justamente por el tipo de método que no es el más adecuado, por ejemplo, para la obtención de los resultados que nosotros estamos buscando, o que el método que estamos empleando, pues no nos va a dar una información que sea 100% confiable. De ahí la importancia que en el desarrollo de cualquier tipo de investigación es muy importante centrar la atención en los diferentes instrumentos que podemos tener para obtener pues esa información que es valiosa e importante para lo que queremos desarrollar. En ese sentido, pues las investigaciones que buscan generar nueva información lo hacen a través de la recopilación de datos y bueno, para ello se parte de un objetivo, el cual pues va a guiar la investigación y en el cual nosotros vamos a evaluar o a comparar diferentes grupos o poblaciones. Eh, y bueno, a partir de esto es donde también nosotros decidimos qué tipo de instrumento de investigación pues es el que nosotros podemos ocupar o el que necesitamos para pues obtener esa información valiosa, analizarla y que sobre todo sea precisa y confiable. Generalmente cuando se investiga, se compara, eh, comparamos nosotros contra lo que ya está y lo que nosotros tenemos, ¿no? Contrastamos, por ejemplo, vemos las evidencias, los hallazgos, pero para que sepamos nosotros que esa información que nosotros estamos contrastando, comparando, evaluando, pues lo tenemos que hacer a través de métodos y herramientas que están garantizando que la obtención de esos resultados pues sí sea confiable. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo que trabajo con modelos animales, que nosotros obtenemos información a través de evaluaciones que hacemos en ratas, por ejemplo, que es lo que yo trabajo, pues para poder obtener los datos, pues tenemos que garantizar varias cosas. Una, pues que los equipos estén calibrados. Dos, que el método sea el más adecuado para la obtención de esos resultados. Tres, por ejemplo, que esos resultados que nosotros obtenemos los comparamos y como trabajo en investigaciones farmacológicas, pues siempre comparamos contra un fármaco prototipo que también nos ayuda a entender si esto se parece o no, pero a lo que estamos buscando, ¿no? Ya sea un efecto antiinflamatorio, un efecto antipirético, anticonvulsivante, etcétera. Pero si nosotros vemos algunas otras áreas, eh,
Por ejemplo, puedo validar un método nuevo que se está implementando para la determinación de la dureza, por ejemplo, de algo, y entonces comparo los datos que yo tengo con esta método, con esa técnica que estoy implementando con alguna otra que ya esté validada y veo cuáles son esos resultados. Entonces es muy importante esta parte en la metodología de la investigación, siempre la manera en la que nosotros vamos a obtener nuestros resultados, porque buscamos que los resultados sean confiables. Para ello, bueno, pues dependiendo del área de investigación, existen diferentes tipos de instrumentos que resultan también de herramientas esenciales que nos van a permitir obtener justamente, recopilar esos datos, acercarnos a esa información y bueno, que estas herramientas, estos instrumentos pueden variar dependiendo también del área en la que nosotros nos desempeñemos. Por ejemplo, existen algunos métodos y herramientas que van a ser más propios de las áreas médicas, otros de las áreas de sociales, por ejemplo, otros de las áreas de las ingenierías, pero independientemente del área del conocimiento o aplicación, todos los instrumentos, todos los métodos, todas las herramientas que ocupemos nosotros para buscar obtener esos datos y analizarlos, la función que tienen es poder brindarnos información que nos ayuda a tener una comprensión más precisa y más profunda pues del fenómeno que nosotros estamos estudiando. Por eso es muy importante garantizar que el método, la herramienta o la técnica con la que estemos obteniendo esos resultados pues sea confiables, porque a través de estos resultados pues lo que nosotros buscamos es tener un conocimiento más profundo acerca de algo. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, van a haber diferentes tipos también de instrumentos que nos van a permitir recopilar esa información, que es de lo que les voy a hablar a lo largo de esta presentación y que es el objetivo pues de esta materia, ¿no? De esa primera unidad. Eh, lo primero es que aunque están relacionados, pues son diferentes en diferentes niveles. Por ejemplo, si hablamos nosotros en el contexto de la metodología de la investigación, cuando nosotros hacemos el abordaje de algún estudio, pues lo primero que nos preguntamos es qué técnica vamos a ocuparnos para esta investigación. Y bueno, definiendo qué es una técnica de investigación es un procedimiento sistemático utilizado para recopilar, analizar información con el fin de resolver un problema o responder a una pregunta de investigación. Generalmente nosotros cuando hacemos esto, cuando nos hacemos esa pregunta de investigación de lo que nosotros nos queremos contestar, a partir de esta pregunta es que empezamos a buscar también qué tipo de técnicas son las que nosotros vamos a ocupar para poder recopilar esa información, analizarla y poder contestar pues esta pregunta que da origen a nuestra investigación. Y algunas técnicas de investigación, pues son encuestas, que estas van a recopilar información mediante preguntas estructuradas de una muestra o población. Y aquí es muy importante saber a qué tipo de muestra o qué tipo de población es a la que se les va a preguntar. Estas preguntas estructuradas, obviamente cada una de estas preguntas pues debe de estar construida de tal manera que todas ellas lleven al entendimiento o al conocimiento profundo de lo que yo quiero saber. Eh, no sé si les ha pasado que de repente eh, hay personas, por ejemplo, aquí pasa en la Universidad Veracruzana, que hacen investigaciones y una forma de recopilar esa información, una técnica que ocupan mucho y sobre todo que la ocupan también mucho en las áreas administrativas, pues es la de encuesta. Entonces, pero hay encuestas que son muy largas, ¿no? Y que hay preguntas que a veces parecen no tener como mucho sentido. Por eso es muy importante que en una encuesta va a recopilar la información mediante preguntas estructuradas y que todas estas preguntas nos deben de aportar a poder evaluar o obtener la información que nosotros estamos buscando. También otra de las formas o otra de las técnicas que se ocupan mucho, pues son las entrevistas que van a ser conversaciones dirigidas para obtener información detallada sobre experiencias o conocimientos. Cuando se hacen diferentes tipos de estudios, muchas veces la naturaleza de la investigación lleva a que no solamente ocupemos nosotros una sola técnica, sino que podemos ocupar más de una. Me ha tocado ver estudios, sobre todo y considerando lo que me comentaban acerca de pymes, por ejemplo, donde los instrumentos para poder obtener información son encuestas a ciertas áreas del personal, por ejemplo,
y entrevistas a otras partes del personal o de la constitución de la organización. Lo que quiero comentar aquí es que estas pues van a ser técnicas que se ocupan mucho para recopilar información, pero obviamente, y lo vamos a ver más adelante, tanto las preguntas, ya sea en la encuesta o en la entrevista, pues deben de estar validadas para saber que ese instrumento sí va a recopilar la información que nosotros queremos. Y otra técnica que se ocupa mucho, pues es la de la observación, que es el registro sistemático de comportamientos, eventos o fenómenos en su contexto natural. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba yo estudiando la maestría en neuroetología, tenía algunos compañeros etólogos que lo que hacían era estudiar el comportamiento de monos en vida libre y en semicautiverio. Y bueno, ahí la técnica para los trabajos de campo, pues se fundamenta en gran parte en la observación, ya que hacen un registro de sus parámetros conductuales. Aquí es importante que la elección de la técnica siempre va a depender del objetivo y el alcance de la investigación, ya que cada técnica va a ofrecer ciertas ventajas y desventajas. Y en muchos casos, y por la naturaleza misma y el objetivo de la investigación, ocupamos más de una técnica pues, para poder cumplir con el objetivo y poder responder nuestra pregunta de investigación. Ahorita, por ejemplo, en sus trabajos, ustedes tendríamos que ver eh, tras lo que van a hacer, si se ocupa alguna técnica de estas. Puede que no, vamos a ver más adelante, porque dependiendo de la naturaleza de la investigación, hay veces que nuestros métodos van a ser más sistemáticos y no vamos a ocupar ninguna de estas, por ejemplo, técnicas, pero si alguien, por ejemplo, no recuerdo ahorita quién, pero que va a hacer esto de recursos educativos abiertos a través de IA, a lo mejor ahí sí tenga yo que ocupar para ver qué tanto este recurso aborda los contenidos o le sirve al estudiantado, encuestas, entrevistas o hacer alguna otra forma de recopilar la información. Entonces, aquí solamente es para saber que existen estas técnicas, pero va a depender obviamente de la naturaleza de su investigación, de su trabajo, la que ustedes van a ocupar, y puede ser que de lo que estén haciendo no ocupen ninguna de estas. Por ejemplo, si se está haciendo algo relacionado con la eficiencia energética, como me comentaban, pues a lo mejor no ocupemos ni entrevistas ni encuestas, o a lo mejor sí habrá que ver cuál es el objetivo y la naturaleza de nuestro trabajo. Eh, en esta diapositiva muestro pues la importancia de un instrumento de investigación. Y bueno, hay diferentes tipos de técnicas que son como generales y que las vamos a ocupar de acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación, pero estas técnicas que son más generales nos van a ayudar para particularizarlas aún más, y cuando las particularizamos se convierten en instrumentos de investigación. Entonces, un instrumento de investigación es una herramienta específica utilizada para recopilar y analizar información dentro del proceso de investigación. Entonces, puedo tener yo una entrevista, o bueno, puede estar esta técnica de la entrevista, pero cuando yo elaboro mi propia entrevista ya alineada a lo que yo quiero hacer, entonces esa entrevista que estoy realizando, esa encuesta, esa guía de observación, se convierte para mí en un instrumento para mi investigación. Y ese instrumento que es para mi investigación, a su vez es la herramienta que me va a permitir obtener los datos que yo necesito para dar respuesta a la investigación o al trabajo que yo estoy abordando. Y es aquí donde es como muy importante. Muchas de las investigaciones, por ejemplo, que ya son más sistemáticas, pues ya partimos de herramientas que alguien más hizo y que se adecuan muy bien a lo que nosotros queremos hacer. Entonces ya saltamos como algunos pasos. Eh, Sin embargo, cuando hay investigaciones donde no tenemos herramientas tan específicas, lo que vamos a hacer nosotros es pues ir particularizándolas y luego validándolas de tal manera que sí me sirvan para obtener los resultados de manera confiable y precisa, y bueno, que nos puedan ayudar esos resultados pues a contestar nuestra pregunta de investigación. Entonces, si hablamos nosotros de instrumentos de investigación, pues van a ser herramientas más específicas. Existen, por ejemplo, las fichas de cotejo, los cuestionarios ya más específicos, escalas de medición que se ocupan en muchas áreas, por ejemplo, en las áreas médicas, para evaluar dolor, por ejemplo, hay ciertas escalas de medición, para evaluar reflejos también hay escalas de medición. En química, por ejemplo, también tenemos ciertas escalas de medición, fichas de entrevistas estructuradas,
esto se ocupa más en las ciencias sociales o las económico-administrativas, pruebas estandarizadas, sobre todo cuando se va a aplicar nuevos métodos o se van a validar también nuevos métodos. Entonces ahí lo que buscamos son pruebas justamente estandarizadas, entre otras. Pero todas estas van a ser ya herramientas más específicas para nuestro propio trabajo. Y estas van a tener una función principal, y es lo que les comentaba, ayudar a obtener información precisa y confiable sobre su tema de estudio. Alguna vez analizábamos nosotros que en el contexto en el que me desenvuelvo, que es en la validación farmacéutica, pues de repente había ciertas técnicas con la cual se recopilaban cierta información que pues no daban datos tan confiables. Entonces, de ahí la importancia de que las herramientas específicas que ocupemos para obtener esa información, pues sí nos lleven a esa información confiable. Esa es su función principal, que nos van a llevar a esos datos o esa información que sí va a ser confiable y sí nos va a ayudar pues a contestar nuestra pregunta de estudio. ¿Por qué son muy importantes estos instrumentos, estas herramientas específicas? Pues porque los datos que obtengamos de ellas nos van a permitir llegar a conclusiones válidas y confiables. He visto, por ejemplo, trabajos donde tienen ciertos resultados y concluyen, y la conclusión no necesariamente está muy relacionada con sus resultados, que ya son problemas más metodológicos, pero de ahí la importancia que los datos que obtengamos nosotros nos van a permitir concluir nuestra investigación, y lo que vamos a buscar, pues que esas conclusiones a las que lleguemos sean válidas y confiables, y por eso es muy importante y es un paso fundamental elegir el instrumento adecuado para que aseguremos nosotros que los resultados que obtengamos pues sí nos lleven a esas conclusiones válidas y confiables. Eh, Escuchaba yo, ahora que me compartían por ejemplo, en el caso de, me parece que es Marco, que hablaba sobre que quiere hacer algo de aguas. Pues habrá que ver ahí también respecto a lo que vaya a hacer conforme vayamos avanzando, qué es lo que quiere medir, cómo lo va a medir y qué tipo de muestreo va a utilizar para poder llegar a esto, ¿no? A obtener datos y resultados confiables para podernos llevar a esas conclusiones válidas y confiables. Ahora también, en el caso de la ingeniería, pues se ocupan instrumentos que van a ser más de tipo cuantitativos que cualitativos, pero también puede haber instrumentos para evaluar cualidades. En esta diapositiva lo que muestro es una diferencia entre lo que es una técnica y un instrumento. La técnica de investigación es un método sistemático utilizado para recopilar y analizar información con el fin de responder a una pregunta o resolver un problema específico. Y este es algo muy general. Por ejemplo, están las encuestas, las entrevistas, las observaciones experimentales, entre otros, como se los comentaba. Pero si nosotros hablamos de los instrumentos de evaluación, ya nos vamos a que es una herramienta ya más específica para lo que yo quiero hacer, y que su función es recopilar y analizar información dentro de mi proceso de investigación. Y si se dan cuenta, pues son prácticamente las mismas, solamente que cuando hablamos de técnicas de investigación, lo hacemos en un término más general, pero cuando hablamos de instrumentos de investigación es cuando esa técnica la particularizamos. Y esto es para que podamos obtener los datos que nosotros necesitamos. Entonces, una técnica de investigación es un enfoque, por lo tanto, general de cómo vamos a recopilar la información y de alguna manera hasta también cómo la vamos a analizar, mientras que un instrumento de investigación ya se convierte en una herramienta específica que ya es particular para lo que nosotros queremos hacer, y que, bueno, partimos a través de una técnica de investigación, pero la particularizamos de tal forma que ella nos va a permitir obtener la información que nosotros necesitamos. ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Que pues esta técnica de investigación sea la más adecuada para el tipo de estudio que nosotros estamos relacionando, y que el instrumento que estamos ocupando también sea el más adecuado y que nos permita tener la información confiable que nosotros queremos. Ya existen diferentes tipos de instrumentos que han sido validados y a que a veces solamente adaptamos. En algunos casos, si no existe algún instrumento, pues lo que tenemos que hacer nosotros es validar que ese instrumento pues sí cumple con lo que nosotros esperamos, ¿no? Que los datos que nos arroja pues sí nos van a permitir obtener esa información que nosotros queremos. En esta diapositiva muestro un poco acerca de la diferencia entre un método y un instrumento. Si hablamos de un método de investigación,
pues es un proceso sistemático y organizado para responder a una pregunta o resolver un problema de investigación. Y bueno, aquí este incluye la identificación del problema, la recopilación y el análisis de los datos, y bueno, también la presentación de conclusiones. En los trabajos que ustedes están realizando, seguramente partieron de este método. A lo mejor en el seminario de investigación 1 pudieron empezar a abordarlo, porque ustedes seguramente se plantearon una pregunta de investigación y luego los pasos o cómo iban a hacer para poder abordarla y resolverla. Y bueno, aquí también cuando ya sabemos cuál es nuestra pregunta de investigación, que también nos permite establecer un objetivo, una hipótesis, pues a partir de ahí también cómo vamos a ir dando respuesta a través justamente del análisis de datos que queremos nosotros obtener. Y todo esto nos lleva a plantear nuestro método de investigación. Por ahí comentaban a la hora que me compartían un poco de sus trabajos, que en el seminario 1 habían planteado un poquito acerca de la metodología de sus trabajos. Refiero un poquito a esto. Cuando hablan de su metodología es cómo van a hacerlo, no cómo van a abordarlo. Y dentro de esas metodologías, pues vamos a tener nuestros instrumentos de investigación, que ya van a ser las herramientas específicas que vamos a utilizar para recopilar y analizar toda la información de acuerdo al método de investigación que nosotros vamos a abordar. Y bueno, si nosotros hablamos de instrumentos de investigación, pues vamos a ver que el instrumento que es nuestra herramienta específica nos va a permitir obtener datos de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. Y bueno, aquí vamos a particularizar ciertos elementos que son los que a nosotros nos interese más conocer acerca del fenómeno que nos estamos planteando abordar. Por lo tanto, un método de investigación es un proceso amplio que incluye varias técnicas de investigación, mientras que el instrumento es nuestra herramienta específica, como nosotros vamos a recopilar datos. Ustedes, y lo vamos a ir viendo, comentando y ampliando, seguramente ya tendrán su metodología o una metodología preliminar, y lo que tendríamos que hacer y ver y revisar es qué instrumentos van a emplear dentro de esa metodología. En esta diapositiva muestro solo un poco de manera muy general para qué sirve un instrumento de investigación, que ya lo comenté aquí un poco, y esto porque los instrumentos pues, nos van a ayudar a facilitar la recopilación de datos. Y bueno, como ustedes lo podrán observar aquí, los instrumentos nos permiten a quienes buscamos o abordamos estas investigaciones recopilar información de una manera sistemática y estandarizada. Ese es uno de los objetivos de un instrumento de investigación. También asegurar la precisión de los datos, y esto es porque nos ayudan a quienes abordamos estos trabajos a obtener información precisa y confiable, que a su vez también es el objetivo, ¿no? De ocuparse momentos de acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación. Y la otra, garantizar la consistencia. Al utilizar un instrumento, se garantiza que la información sea recopilada de manera consciente de una persona a otra. Y esto también porque, sobre todo en investigaciones que son más grandes y por su naturaleza, a veces no es solamente una persona la encargada de poder recopilar los datos o la información, puede ser más de una persona. Entonces, para que esta información sea recopilada de la misma manera, bueno, partimos de un método que debe de estar estandarizado, ¿no? De un instrumento que ya está validado y que de alguna manera, quien lo siga, pues nos debe de obtener la misma consistencia en sus datos. Eh, También nos sirve un instrumento de investigación para mejorar la validez de los resultados, y esto es que ayuda a obtener resultados precisos y confiables, lo que aumenta la validez de las conclusiones. Es muy importante esto porque algunas veces se plantean eh, formas de poder hacer evaluaciones, se proponen nuevos métodos, y una de las preguntas es qué validez tiene ese método, qué confiabilidad tienen esos resultados. Por lo tanto, si proponemos nosotros un nuevo método para evaluar o analizar alguna variable de interés, lo que tenemos que hacer es contrastar este método con otros que ya han sido reportados y validados, para que en función de esto pues se pueda establecer en sus resultados qué tan preciso y confiable es. Podemos ver aquí de lo que ustedes hicieron en sus seminarios anteriores, ver si de lo que ustedes tienen avanzado y de la metodología preliminar que ya tienen, ya ustedes detectaron qué instrumentos van a ocupar para poder analizar sus resultados, y si no lo iremos haciendo.
Y para quienes aún no han definido un tema, una metodología, de las ideas que ustedes tienen, pues pueden ver que podemos plantear una metodología general y dentro de esa metodología, pues cuáles van a ser nuestras herramientas para llegar a esa información particular. Eh, Se me cayó la presentación, permítanme tantito. Bueno, hasta aquí algún comentario. Se me fue. eh, ¿Algún comentario? Si hay algún comentario, igual respecto a lo que ustedes hacen, lo pueden interrumpir. Voy a compartir, es que me está tomando un poquito el internet. Si se escucha cortado o algo, ustedes me toman mucho el internet. Cierro aquí mi video para que, por el internet que es un poco lento. Bueno, y justamente relacionado con esta pregunta, si a mí me preguntan en lo que yo hago, que les digo son evaluaciones farmacológicas, pues nosotros métodos prácticamente ya no validamos porque partimos de algunos que ya están. Más bien lo que hacemos es que los estandarizamos a nuestras condiciones y necesidades en el laboratorio. Pero en algunas investigaciones sí es importante ver que los instrumentos de investigación estén validados. Como aquí lo ponía en la diapositiva, ¿todos los instrumentos de investigación se validan? La respuesta es no, no todos los instrumentos de investigación se validan porque algunos los que ocupamos nosotros ya alguien más los validó. Ya lo que tendríamos que hacer nosotros solamente es estandarizarlos. La validación, por tanto, es un proceso opcional, pero sí es recomendado. ¿Por qué es recomendado? Porque recuerden que justamente estos instrumentos van a ser los que nos van a ayudar a nosotros a obtener nuestros resultados. Y entonces, para nosotros sí va a ser muy importante que esos resultados pues sean confiables, sean precisos. Y por ello es importante entonces pues hacer la validación de nuestros métodos y nuestras herramientas con las que obtenemos nuestros resultados. ¿Por qué validamos estos métodos? Bueno, para tener mayor precisión, confiabilidad de nuestro instrumento de investigación. Pero si partimos de un instrumento que ya es muy usado en otras investigaciones muy parecidas a la que estamos desarrollando, pues ya no validaríamos nosotros nuestro instrumento, porque quiere decir que alguien más también ya lo validó. Y sobre todo porque si hacemos una búsqueda en el estado del arte de algo parecido a lo que estamos haciendo, podemos ver que quizás otros autores, otros investigadores ya han ocupado esta misma herramienta, estos mismos métodos, y lo que hacemos nosotros solamente es adaptarlos. Ahora, entonces, por eso es que no en todos los casos se validan, sin embargo, sí es recomendable. ¿Por qué es recomendable? Pues porque buscamos la precisión y la confiabilidad de nuestros resultados. La validación puede realizarse antes o después de la recopilación de datos y puede incluir pruebas empíricas, revisión por expertos, análisis estadístico, que era lo que le comentaba un poco al maestro Martín, que pueden ser pruebas empíricas porque lo vamos haciendo en función de nuestra experiencia y vamos viendo si sí nos dan los resultados que nosotros esperamos y entonces ahí puede ser un tipo de validación. Otra es la validación por expertos que nos pueden decir qué tanto ese instrumento que nosotros estamos proponiendo se ajusta o se obtienen los resultados de la manera que nosotros también los esperamos. Y el otro muy importante, pues es mediante análisis estadísticos. Aquí también va a depender, les digo, de la naturaleza del instrumento de la herramienta, porque en cada área es diferente. Por ejemplo, en trabajos de educación, yo sí he visto que de repente tienden a hacer mucho encuestas, por ejemplo, de satisfacción o percepción, y ahí sí es muy importante pues hacer una validación estadística para saber si esos resultados que nos está dando, si nos están llevando a lo que nosotros queremos o tienen alguna especie como de sesgo. Entonces, va a depender mucho del área en la que estén ustedes trabajando. En este sentido, si hablamos nosotros de validación, en algunos instrumentos, especialmente aquellos que se utilizan con mayor frecuencia en algún tipo específico de investigación, lo que se busca es eh, comprobar que este instrumento, perdón, se me cae mucho el internet, permítame, voy a cambiarme de pantalla de un minuto. Publicar los resultados o
o bueno, que tengan un mayor impacto, que obviamente las herramientas que ocupemos, pues sí estén validadas. Ahora, no necesariamente la validación la tenemos que hacer nosotros, porque si en ese momento ya fue reportado, ya nada más hacemos referencia a quien lo ocupó y lo validó. En esta diapositiva, a ver, permítanme. Bueno, muestro solamente eh, algunas cuestiones relacionadas justamente con la validez de del instrumento, que como ya lo comenté, pues lo que busca es llevarnos a la obtención de resultados que sean confiables y precisos. Y bueno, va a depender también del tipo de investigación. Aquí nada más son algunos criterios que tienen que ver con la validez. La validez del contenido, que se refiere eh, si a un instrumento de investigación cubre adecuadamente con el tema de estudio. Esto es muy importante, es la validez del contenido. Si yo la herramienta que estoy ocupando verdaderamente tiene que ver con mi objetivo de estudio. Validez del criterio, y esta se refiere a si un instrumento mide lo que se supone que debe de medir y si los resultados se correlacionan adecuadamente con los resultados conocidos. También, por ejemplo, en los estudios conductuales, se ocupan diferentes tipos de modelos para poder hacer evaluaciones. Ese es uno de los criterios más importantes, el de criterio, que de verdad midan lo que nosotros queremos medir. Hay un estudio se ocupa para medir depresión, por ejemplo, y hay una medida en una prueba que se llama nado forzado, en las que se pone un sujeto experimental y cuando este sujeto, que es una rata, deja de nadar, que es una inmovilidad, esa inmovilidad se la correlacionan en hombres, en humanos, como desesperanza y como ansiedad. Entonces, en el validez de criterio quiere decir que si verdaderamente lo que estoy midiendo me está dando información de lo que verdaderamente quiero medir, sobre todo porque va a haber variables directas y variables indirectas, pero eso que estemos midiendo sí tiene que ser el resultado de lo que yo quiero medir. Voy a poner otro ejemplo, porque creo que no estaba como muy claro. Cuando nosotros hacemos una curva de calibración y ocupamos un método espectrofotométrico, ponemos nosotros la muestra, sabemos que esta va a absorber en un rango del espectro UV visible, entonces lo que medimos nosotros es la cantidad de luz que se absorbe o la cantidad de luz que se transmite, y que esta va a ser directamente proporcional con la concentración. Entonces, cuando yo quiero estimar la concentración, en realidad lo que estoy midiendo es la absorbancia o la transmitancia, pero de alguna manera lo que mido sí va a estar relacionado con el resultado que yo quiero saber, o sea, la concentración de la muestra a través de la cantidad de luz que se absorbe o se emite. Y bueno, aquí es uno de los criterios, el criterio de validez. La validez concurrente, que se refiere a si un instrumento produce resultados. ¿Alguien levantó su mano? Adelante. Erendira. Sí, hay, igual con la validez, yo me perdí tantito, bueno, Ujú, en esa parte de la validez de lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, bueno, como puso el ejemplo, en mi caso ve que perdón que apagué la cámara, mi internet sí, está no, no se inestable. preocupe. En este caso, ve que le comentaba de que a mí me interesa el área de bioclimatología. Yo estuve Ujú, trabajando con unos indicadores bioclimáticos que ya está, o sea, obviamente ya están, son los de WorldClim, pero tienen errores. ujú. Entonces, como le comentaba, a mí me interesa trabajar el sistema montañoso, de alta montaña, de hecho. Entonces, por ejemplo, ahí tenían errores que para lo que yo los ocupo, no podría usarlos, ¿no? Entonces yo dije como de, bueno, yo genero los míos. El mismo WordClimp, que es quien los generó, dice cómo generarlos, bueno, aparte, pues, tampoco es como, o sea, bueno, X, ¿no? A lo que Ujú, voy es de que am, nadie los ha generado. ujú, Entonces, por ejemplo, yo puedo validarlo con una estación. Por ejemplo, en un punto decir, en donde hay estación, por ejemplo, decir, bueno, ajá. aquí no sé, hay cinco. Es válido, pues nosotros podemos ir directamente a su aplicación para obtener los resultados. Pero si en el caso de estas variables bioambientales eh, no existen, pues ahí el trabajo puede ser proponer ciertas herramientas para poder obtener ciertos resultados, y aquí sí tendríamos que ver particularmente cómo vamos a darle la validez a ese instrumento, que ya va a depender un poquito más como de la naturaleza y de ver qué es lo que se ha hecho. Ahí nos sirve mucho hacer un análisis del estado del arte para ver qué hay, qué no hay y por dónde nos vamos a ir.
No sé si le contesté su pregunta, sino más adelante Sí, tengo otros sí, muchas gracias. ejemplos. Aquí la intención es que a partir de esto que les voy comentando, ustedes seguramente ya algunos tienen su metodología como preliminar, por lo menos desarrollada. Aquí lo importante es que esa metodología tiene que estar integrada por el uso de algunas herramientas que es, o procedimientos, que es con el que van a obtener sus resultados y que obviamente esos procedimientos o herramientas ya más particulares, pues si no las validaron ustedes, seguramente alguien más las tuvo que haber validado. Esto con la intención de que los resultados que ustedes tienen sean objetivos y confiables. Y si no, como es el caso de estas variables, pues esa sería la investigación, ¿no? Generar justamente estas herramientas que permitan obtener estos datos a través de otro tipo de métodos. Entonces, justamente ahí iremos particularizando con cada uno. Ahorita son como las generalidades en el contexto de la metodología de la investigación y y que se relacionan, perdón, ya se me fue acá, y que se relacionan con el uso de pues, este tipo de herramientas. Perdón, es que mi internet está muy malo y se me van, no reacciona y luego se van muy rápido todas. Eh, Algo muy importante también no es que se vaya a hacer, digo, lo marca el programa del Seminario de Investigación 3, que el saber que existen pruebas estadísticas también para validar instrumentos. Y en estas pruebas estadísticas, pues el objetivo es el análisis de la fiabilidad, de la validez concurrente, de la validez predictiva y de la validez factorial. Y bueno, aquí incluyen ciertas pruebas estadísticas que permitan justamente interpretar la confiabilidad del instrumento. En el caso de la fiabilidad, perdón, si hablamos del análisis de la validez concurrente, entonces también se comparan los resultados del instrumento con los resultados obtenidos a partir de otros instrumentos que miden el mismo constructo, o sea, o que miden lo mismo que nosotros queremos medir. Y bueno, en todas estas se aplican validaciones o pruebas estadísticas. En el caso de la validez predictiva, también pruebas estadísticas que lo que hacen es que evalúan si el instrumento es capaz de poder predecir resultados futuros de manera precisa. El análisis factorial que busca evaluar en cada una de las preguntas del instrumento si estas están estructuradas de tal manera que son coherentes y se pueden ocupar para medir un solo constructo. Cuando se aplican pruebas estadísticas para validación de métodos. Algunas veces, o bueno, las que yo he visto más son sobre encuestas y de alguna manera también ahí es en el análisis factorial se ven cuáles ítems están más relacionados con la respuesta que yo quiero obtener y bueno, sirve para ir construyendo y descartando a lo mejor algunos ítems que no tengan como tanto peso. Es importante saber que si nosotros nuestro objetivo es desarrollar un nuevo instrumento, sí tenemos que aplicar cuestiones de tipo estadísticas. Pero si nosotros ya ocupamos un instrumento que alguien más a su vez ya ocupó y ya validó, pues tendríamos que centrarnos más en el análisis de los resultados que nos va a arrojar ese instrumento. Eso que les pongo aquí es un poco más como relacionado con desarrollar instrumentos para investigación o para metodología de investigación en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, se ocupa mucho en la investigación educativa o la investigación social. Sin embargo, en el área de las ingenierías, ya nosotros lo que hacemos es ubicar la problemática o situación que queremos resolver. A partir de cómo ya lo hacemos nosotros, pues establecemos nuestros propios métodos, buscamos las herramientas analíticas que nos ayuden a obtener esos resultados y lo que hacemos es entonces analizar nuestros resultados y contrastarlos o compararlos contra investigaciones y resultados similares. De esa manera saber qué tanto nos acercamos o qué tanto nos alejamos de pues nuestros resultados esperados. Y a lo largo de, de esta presentación, porque así lo marca el programa, pues hablar acerca de lo que es la confiabilidad de nuestro instrumento de evaluación. Creo que en el caso de ustedes, por lo que me comentaban que quieren hacer, ya más bien parten de metodologías que adaptan al trabajo que ustedes quieren desarrollar, pero no es que desarrollen como tal instrumentos, sino que
aplican algún tipo de metodología y lo que vamos a ver es pues, el análisis de resultados. Posiblemente y solamente Heréndida sea la única que a lo mejor sí desarrollen nuevos instrumentos, pero todos los demás, pues creo que ya tienen una metodología preliminar, ya han obtenido resultados y sería más bien el análisis de los resultados. Pero hablando de lo que implica este seminario 3 que nos habla de métodos y herramientas, pues por eso es que pongo esto en las diapositivas, ¿no? Algo importante que se debe de considerar es la confiabilidad del instrumento. ¿Y qué es la confiabilidad del instrumento? Bueno, es una medida de su consistencia y estabilidad que se refiere a la capacidad del instrumento para poder producir estos resultados que yo espero de manera consistente y también de manera confiable. Y para ello, pues existen diferentes pruebas para evaluar la confiabilidad, como pruebas que se aplican en dos ocasiones, antes y después, y que nos permiten evaluar resultados. También el análisis de la consistencia interna, que se utiliza un análisis estadístico para evaluar la consistencia de los resultados dentro del mismo instrumento, que son de estas pruebas estadísticas cuando ya tengo toda esta información, y también intervalos de confianza, que estos se utilizan para determinar el margen del error que se considera aceptable dentro de los resultados. Por lo que ustedes me comentan, pues ustedes ya tienen ciertos métodos, hacen ciertos análisis y en esos métodos, pues ya ustedes saben también cuál es ese intervalo que se puede dar o ese margen aceptable en los resultados para poder tener que estos queden como confiables dentro de eh, si se acepta o se rechaza, por ejemplo, alguna prueba. Eh, ya en el análisis estadístico de los resultados, y de lo que ustedes hacen, si es que tienen muchos resultados, lo que se hace es agrupar y alguna prueba estadística. Si tenemos dos grupos, pues puede ser una comparación en estos dos, como puede ser una prueba de T. Si tienen más de dos grupos, puede ser alguna ANOVA, también es importante ver si el comportamiento de sus datos, para empezar, qué tipo de datos son, pero si ese comportamiento son normales o no son normales, también el tipo de prueba estadística que se va a ocupar. Pero aquí en esta diapositiva solamente se enfoca en pues las herramientas que ustedes pueden ocupar, y que lo que hay que garantizar es que sean confiables. Creo que para los trabajos ustedes no aplica porque, como les comento, ya tienen una metodología eh, desarrollada, implementada, o incluso la metodología que por el tipo de estudio ya se hace y lo que ustedes están haciendo solamente es aterrizarla a un contexto de acuerdo a una pregunta de investigación que ustedes quieren abordar y lo que ustedes van a hacer entonces es analizar los resultados de ese instrumento, pero no están desarrollando como tal un instrumento como propio, ¿no? Eh, si alguno sí lo está desarrollando, ya nada más es que consideren pues todo esto, ¿no? La validez, la confiabilidad, pero creo que en sus trabajos en realidad ya tienen una metodología, nada más hay que ver que esa metodología sí sea la adecuada para lo que ustedes quieren medir y si a través de esa metodología sí obtienen los resultados que ustedes esperan obtener y bueno, hacer el análisis de esos resultados. De acuerdo a los instrumentos, puede haber instrumentos cualitativos y cuantitativos, pues como el nombre bien lo expresa, los instrumentos cuantitativos van a permitir medir cantidades, mientras que los instrumentos cualitativos pues nos permiten medir cualidades o atributos, va a depender de la naturaleza de su estudio. En el caso de las ingenierías, particularmente más se ocupan los instrumentos y los métodos cuantitativos, porque generalmente medimos variables. Aunque en ocasiones nuestros estudios son mixtos, que quiere decir que aunque lo más fuertes sean variables cuantitativas, de repente sí lo relacionamos con variables cualitativas y de ahí la importancia. Yo quiero que ustedes en lo que van a desarrollar puedan visualizar qué tipo de investigación, ya sea un libro o una antología o lo que ustedes van a hacer, la monografía o sí la investigación, si van a utilizar instrumentos cuantitativos o instrumentos cualitativos o pueden ocupar ambos. Aquí lo importante es que, como mencionaba, los cuantitativos pues ocupan cantidades numéricas y al ocupar cantidades numéricas pues es muy importante saber el tamaño de la muestra, la cantidad de datos que vamos a recolectar, la cantidad de grupos y a esos datos aplicar pues métodos estadísticos para poder obtener resultados confiables, no poderlos incluso comparar con lo que alguien más hizo. Y aquí en algunos ejemplos, por ejemplo, temperaturas, pesos, tiempos,
Escuchaba yo que alguien, no recuerdo quién, una disculpa, comentaba que quería medir ciertas variables en algunos materiales, me parece que eran sobreexposición a corrosión, algo así, que seguramente ahí pues evaluará o medirá ciertas variables y bueno, ahí sí va a ser muy importante dentro de estos métodos cuantitativos, pues ver cómo vamos a analizar esos resultados. Por otra parte, si hablamos acerca de los instrumentos cualitativos, pues la característica es que estos miden atributos, cualidades, por lo tanto no van a ser numéricos, aunque hay quienes los categorizan también y los vuelven dicotómicos, pero bueno, en principio los análisis o los instrumentos cualitativos van a ser solamente sobre las cualidades o atributos. Y ahí, bueno, algunos ejemplos es cuando se ocupan entrevistas abiertas. En algunas áreas, por ejemplo, en las ciencias sociales, se ocupan mucho los grupos focales, observación de participantes. Y bueno, estos proporcionan una comprensión más detallada y profunda de las perspectivas actuales y opiniones sobre sujetos de estudio. Se ocupan más en las áreas de las ciencias sociales. Yo he visto más estos métodos. Sin embargo, en el área de ingeniería, he visto más los métodos cuantitativos, que sí se va a la obtención de resultados, aunque no nos despegamos de que también se pueden evaluar algunas cualidades, por ejemplo, presencia o ausencia de color, presencia o ausencia de algún olor, por ejemplo, eh, y pueden, por ejemplo, nosotros que evaluamos cicatrización, se hacen algunas medidas numéricas sobre los diámetros de una herida, por ejemplo, pero también se evalúan algunos parámetros cualitativos, si hay enrojecimiento, si hay supuración, etcétera, ¿no? Así en otras áreas puede haber, que pueden medir cuestiones numéricas, variables numéricas, pero también se pueden acompañar de algunas otras que sean de tipo cualitativas. Hasta aquí es importante saber que los instrumentos se van a enfocar en medir ya sea cantidades o cualidades y que el que nosotros decidamos utilizar o combinar, pues tienen que obedecer a darnos información que se alinea al objetivo de nuestra investigación. Entonces, de lo que ustedes están haciendo en su trabajo del seminario, habría que ver qué tipo de investigación están haciendo, ya sea una investigación teórica, pero que sea cuantitativa o cualitativa, para poder sobre eso establecer también el tipo de método que ustedes están realizando. Eh, como les decía, pueden haber instrumentos mixtos que combinan estos dos. De hecho, creo que ya la mayoría de investigaciones no son meramente ni cualitativas ni cuantitativas, ¿no? Puede haber una, puede predominar una, en las ingenierías predomina más aquellas que analizan números, cantidades, variables que podemos nosotros medir. Sin embargo, también se puede apoyar de algunas cualidades y por eso hay instrumentos mixtos. De estos instrumentos mixtos, pongo aquí algunos ejemplos: encuestas con opiniones múltiples y preguntas abiertas, fichas de entrevistas semiestructuradas y con preguntas abiertas y cerradas, grupos focales, que es más como para el área de sociales, cuestionarios con diferentes tipos de escalas, fichas de observación y observaciones combinadas con entrevistas. ¿Qué ventajas tiene ocupar métodos mixtos? Bueno, poder medir variables cualitativas y cuantitativas, proporcionar una comprensión más detallada como del fenómeno, del contexto que queremos analizar, que a lo mejor nos van a permitir abordar fenómenos más complejos y de alguna manera poder correlacionar lo que son variables numéricas con variables cualitativas. Les digo, todo esto va a depender del tipo de estudio que ustedes vayan a realizar y no quiere decir que se tengan que hacer todas. Es más, tampoco quiere decir que se haga de aquí en particular una, a lo mejor si alguien quiere desarrollar solamente una monografía, a lo mejor ahí nuestro instrumento sería el segmentar los años de investigación, o sea, de ahora hacia atrás, a partir de cuándo vamos a hacer nuestra revisión, sobre qué aspectos de ese tema vamos a centrarnos en cuanto a nuestra monografía, etcétera, ¿no? Pero también van a depender del tipo de la naturaleza de la información. Ahora, muy importante que independientemente del tipo de investigación, la recolección de los datos, pues es justamente la naturaleza de lo que nosotros queremos hacer y abordar a lo largo de las investigaciones. Por lo tanto, la recolección de los datos juega un papel muy importante en la información, considerando que vamos a buscar que nuestros datos sean precisos y además que esta información que nos está dando
sea también objetiva, ¿no? Desde aquí, que con lo que ustedes van a hacer, les pido por favor pensar si pueden cuadrarse en alguna de estas o no, y bueno, buscamos. Pero, ¿cómo van a obtener sus datos? Si fuera el caso, ¿no? Si fuera por entrevistas, por encuestas, si fuera por observación, por análisis de documentos en el caso de investigaciones documentales, pero en el campo de la ingeniería viene a partir de un diseño experimental, por lo que me comentaban, ¿no? Eh, perdón, lo que ustedes me decían es que, sobre todo quienes están en laboratorios, que lo que quieren hacer es probar algún método de algo, hacer algunas mediciones o valoraciones de resultados, por lo tanto su recolección de datos es a través de métodos experimentales, ¿no? Entonces, también es importante de ahí que lo vayan viendo para que vayamos analizando su metodología. Y bueno, ¿cómo se aplican los métodos de instrumentos de investigación? Aquí es importante, y nuevamente dependiendo de la naturaleza de su estudio, va a ser el tipo de objetivo que ustedes quieren cumplir o llevar de acuerdo a esa investigación, a su pregunta, y relacionado con esto, el tipo de instrumento o de método. Entonces, en todas las investigaciones, siempre es importante ver cuál es el instrumento más adecuado que responda a lo que ustedes quieren investigar. Una vez que saben cuál es, pues obviamente la preparación del instrumento, si es necesario adaptándolo a las necesidades específicas que ustedes tienen en su investigación, obviamente sabiendo que este instrumento ha pasado por la validez y la confiabilidad. Y bueno, en el caso de métodos, si alguien va a hacer esto de corrosiones, pues seguramente va a ser a partir de algún tipo de análisis, y ese análisis pues ya ha sido reportado por otros autores, entonces de alguna manera pues decimos que sí es confiable o válido. Pero si fuera algo totalmente nuevo, pues sí tenemos nosotros que pasar por validar el método, ¿no? O el instrumento. La aplicación del instrumento, bueno, que se haga de manera adecuada. Y aquí es donde muchas veces cuando nuestros resultados lo hacemos a partir de algún tipo de experimentación, que antes de hacer esa toma de datos, bueno, primero hagamos la estandarización del método para saber que nuestros resultados pues son confiables. Y bien, una vez que tenemos ya nuestros resultados, a veces tenemos muchos resultados y no sabemos qué hacer con ellos, pero es importante en el método ir viendo y segmentando cómo van a ser nuestros resultados, porque lo que vendría es el análisis de los resultados y la interpretación de los resultados. En el caso de datos experimentales, numéricos, pues generalmente hacemos análisis estadísticos. Ya va a depender el tipo de dato que tengamos, si vamos a hacer análisis paramétricos o no paramétricos, o bueno, ya veremos ahí, y cuando cada uno de ustedes vaya viendo pues cuáles son los posibles resultados que van a obtener, qué tipo de análisis para esos resultados se va a requerir. Y la otra es la interpretación de los resultados, que ya esto nos permite contrastar contra otros autores nuestros resultados que nos están también diciendo, e interpretar pues esos resultados, ¿no? Si lo que estamos haciendo es una implementación de algo, pues hay que ver nuestros resultados que nos dicen, ¿no? Si esa implementación fue adecuada o no, si se cumplió con el objetivo, si estos resultados nos ayudaron a responder nuestra hipótesis o nuestra pregunta de investigación. Entonces, permítame un momento, permítame tantito, permítame. Pero igual no pude limpiar. Perdón, es que fui por un poco de agua porque me pica mucho la garganta. Una disculpa de que la tos no me permite, y el internet también me juega medio chueco. Bueno, en esta diapositiva, eh, bueno, en las demás, un poquito acerca de estos tipos de técnicas, y
y que todo obviamente se relaciona con el tipo de investigación que se quiera hacer. Eh, Aquí hablo un poco acerca de las técnicas de observación, que va a haber una observación del participante, una observación del no participante, pero creo que esto, perdón, no se relaciona con ninguno de los trabajos que ustedes me compartieron. Entonces, les voy a compartir las presentaciones. El libro, todas estas las saqué de un libro que también se los voy a compartir. De hecho, en lo que les cargué en la plataforma, dejen en blanco el espacio donde dice que fuentes de información, pero se los voy a ir cargando, voy a ir buscando también información relacionada con las áreas donde están ustedes para irselos compartiendo. Entonces, les voy a compartir la presentación y el libro de metodología de la investigación de donde lo saqué. Pero bueno, en las siguientes diapositivas nada más hablo o pongo algunos ejemplos justamente de técnicas. En este caso creo que no aplica esta observación como se establece aquí a ninguno de los trabajos que ustedes están haciendo, pero les comparto la información solamente con el afán de seguir avanzando, porque quiero llegar a ver ustedes qué tipo de metodología han ocupado y para ir trabajando sobre sus trabajos de investigación. Entonces, en esta solamente hablo de la observación, en esta sobre la encuesta, donde hablo de algunas características, por ejemplo, de las encuestas, tipos de encuestas, que creo que también de lo que ustedes me comentan que van a hacer, creo que para ninguno de ustedes aplica, pero de todas formas, les comparto la presentación, solo para no detenerme y ser tan redundante en estas. Eh, en esta diapositiva muestro lo que son técnicas de entrevista, también qué es la entrevista, en qué casos se recomienda, algunas características que me parece que también en sus trabajos no aplica. Eh, Investigación, análisis de documentos, en este sí, porque creo que, y bueno, es una de las posibilidades hacer el ensayo monográfico, y entonces aquí sí se hace investigación documental. Entonces, en esta, que puede que algunos de ustedes sí la ocupen, es un análisis de documentos. En esta técnica lo que se aplica es una revisión y evaluación de documentos escritos. Generalmente en el seminario monográfico son revisiones sistemáticas en un determinado periodo, ¿no? De tiempo, a lo mejor de algún tema, por ejemplo, de el uso de inteligencia artificial en la educación. A lo mejor lo acoto entre cierto tema y busco qué hay ahí, pero voy guiando la investigación con ciertas palabras claves que a mí me interesen. Por ejemplo, dentro de este tema de la inteligencia artificial en la educación, lo puedo decir en la educación en ciencias de la salud, en la educación en ingeniería, en la educación en economía, y ahí voy limitando. Y justamente de la educación en ingeniería, puedo decir de determinada área en específico, y ahí voy también segmentando. Entonces, eh, pues para las características es, bueno, lo que se busca es recopilar información eh, y lo que se prevé es dar como lo más novedoso en esta búsqueda de información, lo más relevante. Entonces, vamos guiando la investigación. Esta, para los trabajos del seminario de investigación monográfico, pues hay ciertas características, ¿no? Requiere que haya toda una metodología donde se establezca la temporalidad, el tipo de información, criterios de inclusión y de exclusión, por ejemplo, la búsqueda en qué fuentes se realizó y bueno, ver también si hay ciertas tendencias que permiten identificar también ciertos aspectos relacionados en esta área. Eh, para lo que son investigaciones de este tipo, llevándola al seminario, no precisamente al análisis documental, sino al seminario, ¿no? Investigaciones sobre lo que hay ya publicado, las tendencias que hay, ¿no? Hay ciertas limitaciones y es que, por ejemplo, hay ciertos tópicos en donde a lo mejor no hay mucha información. Entonces, pues ahí se tendría que ver o buscar qué es lo más cercano a y entonces también desarrollar, porque a lo mejor no hay mucha información publicada, pero puede haber mucha información empírica. Por ejemplo, en temas de transición energética, y aquí quienes están trabajando en eso me podrán complementar más. Hay instrumentos para ver políticas en materia de cuestiones de energética.
Sin embargo, del cómo medir la efectividad, no hay como mucha información. Entonces ahí sí, en el estado del arte, en la revisión, en la búsqueda, se puede decir esto y ahí las investigaciones pueden estar en qué sí hay en otros países que no hay y a lo mejor cómo aterrizarlo acá. Pero recordaba que alguna vez me comentaban eso, que a veces instrumentos para evaluar las políticas en materia de energía, por ejemplo, o de transición, pues no hay mucha información al respecto, o no, por lo menos en México, ¿no? O no, por lo menos publicada. Entonces ahí es donde la investigación, pues ya puede ser de campo o puede ser lo que han hecho en otros lugares y ver cómo se puede contextualizar, pues en nuestro plano o entorno. En esta diapositiva, pues habla acerca del análisis del discurso, de técnicas de investigación, de cómo se enfocan en construir y transmitir mensajes. Es muy importante porque también sucede que a veces aplicamos una metodología que es la adecuada, eh, porque es la que ocupan o se ocupa en esta área, obtenemos resultados, hacemos un análisis de estos resultados también de manera adecuada, porque además es como han analizado otros, hemos seguido también este método de análisis, pero es muy importante que nuestros resultados también los podamos escribir o discutir, porque hay muy buenos resultados que a veces son presentados, pues quedan cortos a la hora de presentarse, ¿no? Entonces, es muy importante ahí el análisis crítico de cómo nosotros vamos a describir nuestros resultados. Eh, He visto que ahora hay tendencias de que se trata de discutir, no estoy tan de acuerdo, tampoco quiere decir que no tenga razón, solo que no estoy tan de acuerdo, que algunas veces dice, a ver, tu resultado, ¿qué impacto social, qué impacto científico, qué impacto? Como que buscan que tengan todos los impactos y va a haber resultados y trabajos que sí puedan impactar en muchos rubros, pero quizás haya investigaciones que solo impacten en una determinada área, ¿no? Pero sí es muy importante que al momento que en sus investigaciones, en sus trabajos, hagan sus resultados, se haga una discusión muy bien de esos resultados y para eso también va a haber diferentes tipos de técnicas argumentativas en el discurso, en la narrativa, que van a permitir mostrar y poder difundir este tipo de resultados de manera adecuada. Pensando en que ustedes van a hacer un trabajo, y me ha tocado revisar trabajos, seguramente ustedes también, donde los resultados no tienen que ver con el objetivo, los resultados no tienen que ver con la conclusión, o sea, como que su resultado es una cosa y su conclusión es otra, ¿no? Entonces, es muy importante porque a veces me ha pasado que revisamos tanto un trabajo que nos volvemos ciegos. O sea, de repente ya creemos que es claro para nosotros porque sabemos lo que queremos decir, pero alguien más lo lee y puede encontrarnos ciertas baches donde es importante, pues, poder ampliar información, o a veces somos redundantes, o a veces creemos que sí va relacionado los resultados con su discusión y pues no. Entonces, aquí lo importante también de la metodología de la investigación, y lo vamos a ver ya en cada uno de sus trabajos, qué resultados buscan obtener. Los resultados siempre, y sobre todo si son numéricos, siempre van a ser o tablas o gráficas. Ahora, esos resultados que presentan esas tablas también, cómo se presentan y cómo se describen y cómo se discuten. Y ya luego en la discusión de los resultados, bueno, ya es donde contrastamos lo que encontramos con lo que hizo alguien más, cómo va resolviendo y atendiendo nuestra pregunta de investigación, y al final en la conclusión si cumplimos o no con nuestro objetivo. Pero eso es importante. Entonces, en una integración de un trabajo, eh, y más adelante también viene porque en la unidad 2 al final es justamente redacción de esta parte del trabajo, en la parte final, así lo mencionan, pero aquí es muy importante que pues parte desde que ustedes seleccionan su tema, lo que quieren hacer, en ese tema ubican la problemática que quieren abordar o resolver, ¿no? Su pregunta o planteamiento del problema, y desde ahí entonces establecen la hipótesis, los objetivos. En sus objetivos, obviamente, la metodología que va a ayudarles a obtener esos resultados que van a dar respuesta a la hipótesis, pero que también van a ayudar a alcanzar el objetivo, el análisis de sus resultados, su discusión y obviamente pues su conclusión. Entonces lo iremos viendo porque no en todos los casos se aplica de la misma manera. Si hablamos nosotros de un ensayo monográfico, pues es un poco diferente a una tesis donde tenemos
resultados y conclusión, discusión. Acá también va a haber resultados, pero son de otro tipo. Si hablamos de un libro, pues también el libro recapitula información que ustedes la van a extraer y para poderla extraer, pues van a ocupar también algún tipo de instrumento. A lo mejor propongan en ese libro algún tipo de encuesta o de instrumento para el área en específica del tema de su libro. Entonces también es importante esta parte del análisis. Eh, en esta, y bueno, ya aquí lo que pongo es que también dependiendo del tipo de investigación, pues se pueden aplicar diferentes tipos de evaluaciones, de exámenes, ¿no? Si es un libro y que van organizándolo como por capítulos, a lo mejor se puede poner también una prueba que evalúe los conocimientos del capítulo del libro. Aquí nada más es que depende del tipo de investigación, creo que para ustedes no aplica, eh, pues se hacen también investigaciones con pruebas, ¿no? Con ciertas pruebas. Generalmente la investigación educativa se hace al inicio, en medio y después, o cuando se ponen diferentes metodologías o estrategias, se hace una prueba al inicio cuando no se pone la estrategia y luego cuando se ponen esas estrategias para ver cómo se va obteniendo o cómo impacta esa estrategia en los estudiantes. Estas son unas porque en metodología de investigación vienen en el área de ingeniería, salvo a lo mejor que ustedes me pudieran decir si les ha tocado ver, pero yo no he visto que se ocupe de la técnica de investigación de historia de vida. En el caso de las ciencias sociales sí se ocupa mucho y obviamente también es una metodología que tiene que llevar una secuencia para que también nuestros resultados sean objetivos, aunque sea una historia de vida, pero bueno, en otros contextos, en otras áreas, en otras disciplinas, perdón, sí se ocupa. También en el área de sociales lo he visto mucho esto de técnicas de investigación de grupos focales, donde son pequeños grupos, donde pues se les da ciertas indicaciones o tienen ciertas características y se analiza algo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó ver a una persona que estaba trabajando sobre la fotografía como un resultado objetivo en algo, ¿no? Que decían que antes tomábamos las fotografías como un probatorio, ¿no? De algo. Y ahora decían que ya no, porque puede haber tanto de edición en las fotografías que ya no es como una imagen, una evidencia sólida, ¿no? Entonces, juntaban a ciertos grupos focales que compartían ciertas características, había un moderador que nos daba una instrucción, ya nos iban diciendo a partir de fotos que queríamos demostrar y bueno, el impacto que esto tenía. Entonces, esto lo he visto más en el área de ciencias sociales, en el área de las ingenierías, ¿no? Pero bueno, lo pongo aquí porque es parte de estas herramientas y métodos. Nosotros nos iremos enfocando a las que se relacionen más con sus trabajos. Y bueno, también, ya particularmente hablando de instrumentos, pues si hablamos de cuestionarios, hay distintos tipos de cuestionarios, cuestionarios dicotómicos, donde nada más respondemos sí o no, cuestionarios politómicos, donde ya tenemos más de una respuesta y se aplica una escala, por ejemplo, generalmente nos los ponen en las encuestas de satisfacción, ¿te agradó, no te agradó, parcialmente, totalmente, o cumplió tus expectativas, o del 1 al 10, siendo 1 nada y 10 mucho, identifique tal cosa, ¿no? Entonces ahí hay ese tipo de cuestionarios. Cuestionarios abiertos también, eh, que pues permiten a quien se les aplica dar una respuesta como más amplia y bueno, se analizan otro tipo de situaciones y los cuestionarios también cerrados. Eso nada más es como ejemplos de cuando aplicamos este instrumento, cómo pueden ser, ¿no? Tanto cerrados, donde orientamos a que nos digan sí o no, o que pueden ser incluso abiertos, ¿no? Donde le damos más margen a quien nos responde de poder hablar. Ahora, la información que nos dan sus cuestionarios también, si son abiertos, va a haber diferentes estrategias para analizarlos, porque pues en un cuestionario abierto nos pueden contestar muchísimas cosas, ¿no? También por eso es que debe estar calibrado el instrumento para, aunque sea abierto, eh, orientarlos a que nos conteste en cierto contexto. Uno de los que ocupamos mucho, y bueno, sobre todo en investigación educativa, pero las rúbricas de evaluación.
dependiendo su investigación, que me parece que no, salvo quien vaya a hacer algún libro, a lo mejor aplicará algún tipo de rúbrica. Y bueno, las rúbricas pues van a tener las características y criterios que se van a evaluar, los niveles del desempeño, descriptores que explican cada uno de los niveles, por ejemplo, cumple totalmente, cumple parcialmente, no cumple, por ejemplo, puntajes o valoraciones de acuerdo a cada nivel. Y bueno, podemos tener rúbricas de desempeño, de participación, de producto, de proceso, de habilidades. Para el caso de, permítanme, es que todavía no me aprendo sus nombres. Para el caso de, ah, no fue, de Lisa, que tiene la idea de hacer algo que tenga que ver con gestión empresarial. Por ejemplo, ahí sí se pueden aplicar algunas rúbricas. No recuerdo quién también comentó que tenía la idea o le llamaba el interés de hacer algo así también como de algo de empresa. Ahí también pueden aplicar rúbricas. También va a depender de lo que ustedes quieran hacer, pero bueno, es una de las herramientas. Eh, en cuanto a instrumentos de investigación, por ejemplo, considerando la ficha de observación, salvo que alguno de ustedes ahorita que quiere, se me ocurre, aunque no necesariamente tenga que ser así, quien está haciendo estas placas de corrección de diferentes materiales, a lo mejor aplica alguna ficha de observación para evaluar algunas características. Pero, bueno, perdón, y creo que de los demás nadie aplicaría fichas de observación, porque son diseños experimentales, o sea, van a obtener resultados a partir de experimentaciones. Pero si fuera ficha de observación, bueno, se registra y analiza comportamientos específicos, o aquí pues, podrían ser algunas características, ¿no? También puede haber fichas de observación de desempeño que a lo mejor serían en el ámbito de la gestión empresarial, fichas de observación de aprendizaje que también podría ser en la gestión empresarial, y fichas de observación del entorno. mm, a lo mejor para el trabajo del maestro Martín, donde hablan de eficiencia energética y de cómo aplicarlo, cómo llevarlo a cierto contexto, a lo mejor alguna ficha de observación del entorno podría servir nada más para tener información, que esta podría ser como un sondeo. A veces cuando queremos empezar a investigar, primero hacemos un análisis, ¿no? Que hay también diferentes herramientas de análisis. Pero si ya nos vamos a ya investigar experimental, yo creo que a lo mejor no sería una ficha de observación, sino otro tipo de análisis el que el profesor Martín pudiera hacer. Pero bueno, iremos viendo en sus trabajos cómo son y qué de esto podemos aplicar ahí, porque a lo mejor no aplique tampoco, ¿eh? Nada más es como esto porque el programa marca esto, ver justamente, ¿no? En los diferentes tipos de herramientas y de métodos de investigación y de sus instrumentos, ¿no? Entonces, por eso es que lo estamos poniendo, pero no quiere decir que ustedes los deban desarrollar en sus trabajos. Aquí, por ejemplo, la entrevista, igual también, pues sabemos nosotros que es uno de los instrumentos, ya lo comenté, que tiene ciertas características y que va a haber diferentes tipos. Les comparto la presentación y el libro para que lo puedan revisar con mayor detalle. No me tengo tanto porque creo que ninguno de ustedes va a ocupar entrevistas, o a lo mejor Lisa, en el caso de la gestión empresarial, tenga que desarrollar algún tipo de entrevista para poder hacer el análisis de la empresa, del contexto, pero habrá que ver también cuando platique más con ella, me dirá la idea que tiene o lo que está haciendo, porque puede que se aplique o puede que no. Entonces, pero bueno, la dejo acá solo porque el programa pide ver cuáles son estos instrumentos. La ficha de análisis, que también creo que no aplica para ninguno de ustedes, pero nada más atendiendo a lo que pide el programa de estudios, que es que las veamos. Bueno, la ficha de análisis de documentos es una herramienta que se utiliza para evaluar y resumir información contenida en documentos escritos. Eh, pues tenemos fichas de análisis temáticos, análisis escritos, análisis de autor, ficha de análisis comparativo y análisis de argumentos en todas. Y pues creo que la mayoría de nosotros nos tocó justamente eso, cuando nos pedían elaborar fichas, era para resumir información de algo que las que más nos tocaban eran fichas bibliográficas. De repente nos decían, haz una investigación de tal tema y quiero que hagas una ficha de 10 fuentes de información, que todas ellas su función era resumir. Hoy, sobre todo con las herramientas de inteligencia artificial, pues ya no hacemos propiamente fichas, ya o no
escritas como en su momento las hacíamos, sino que ocupamos otro tipo de herramientas, pero bueno, también nos ayudan para obtener información si lo que queremos hacer es una revisión documental o análisis de escritos. Aquí muestro en esta diapositiva referente a la escala de valoración. Esta sí, pero generalmente nosotros ya ocupamos escalas de valoración que alguien más ya hizo. Eh, pero bueno, en la escala de valoración tiene ciertas características. Ese instrumento, en ese se plantean preguntas o afirmaciones, las cuales a través de la selección eh, de algún dato nos van a permitir medir. Eh, por ejemplo, en el caso del dolor, de repente el médico dice, porque además el dolor es subjetivo, de la escala del 0 al 10, 0 es ninguna vez que sintió dolor y 10 la vez que ha sentido muchísimo dolor, el dolor que otras trae, dónde se encuentra, ¿no? Y le dicen, entonces ya más o menos le permite al médico interpretar como la intensidad del dolor. Entonces, las escalas pues tienen esa función que van a ser instrumentos que nos van a, mediante afirmaciones o preguntas, poder hacer un estimado, ¿no? de esa medición. Y tienen ciertas características, permiten responder conforme al nivel de adecuado, de acuerdo, perdón, desacuerdos, se presentan como lista de criterios con ponderación, miden el grado en el que el sujeto presenta un rasgo o una conducta, utilizan escalas gráficas o también categóricas y pueden usar diferentes sentidos para su codificación. Yo lo he visto mucho el uso de escalas en las áreas médicas. De repente para el nivel de sensibilidad, el nivel del dolor, eh, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de funcionamiento pulmonar, pues uno sopla y también hay una escala. Bueno, he visto ahí esas escalas de valoración. No son los únicos, porque en investigación, por ejemplo, en las investigaciones sociales o conductuales también se aplican diferentes tipos de escalas. Si lo llevamos a la ingeniería, generalmente hay escalas que nos permiten aceptar o rechazar, por ejemplo, productos o mediciones, o escalas que nos permiten ver si estamos dentro de ciertos parámetros. Entonces también se ocupan mucho y nos van a dar información. Nuevamente va a depender del contexto y la investigación que estén realizando. Pero, por ejemplo, dentro de las variables que medimos, si hablamos de dureza, pues van a haber ciertos rangos que nos permiten clasificar materiales. En materiales se ocupan muchas escalas para su clasificación. Por ejemplo, el pH también es una escala, hay escalas de colorimetría, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, también es uno de los instrumentos que nos ayudan en investigación. Eh, bueno, la prueba objetiva, que también se ocupa más para investigaciones sociales o educativas. Por ejemplo, en un libro, sobre todo si es un libro para enseñanza, se puede ocupar ese instrumento dentro del libro para poder evaluar la asimilación, perdón, de los contenidos mediante pruebas del falso y verdadero, completar espacios en blanco, pruebas de clasificación, selección múltiple, emparejamiento, pruebas de ordenamiento. Eh, Esto yo lo veo más también para el contexto educativo. Nosotros como profesores a veces lo que hacemos es esto, aplicar a nuestros estudiantes alguna prueba objetiva para ver qué tanto ha asimilado los conocimientos. Y en el caso de aplicar algunas tecnologías educativas, bueno, ya hay programas en cómputo que se hacen ya nada más falso verdadero o a manera de juego o de reto, pues se pueden ir ocupando, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas de emparejamiento. Eh, Sí, para investigaciones, no sé qué tanto para ustedes, ya conforme vaya viendo sus trabajos lo iremos viendo, pero algo que os ocupa mucho es el checklist, por ejemplo, también para saber, eh, y también nos permite automatizar, ¿no? Para ver si eh, contamos con todo lo necesario para poder hacer pues nuestras investigaciones, ¿no? Generalmente cuando se plantea un trabajo, hacemos nuestra lista de checklist y hacemos un pase checklist para saber si ya tenemos todo, ¿no? O algunas veces también cuando tenemos resultados y queremos irlos asociando, a veces también ocupamos esto, pero específicamente este instrumento, eh, pues no va a ser más que como una lista que nos va a ayudar a evaluar si estamos dando cumplimiento con alguna actividad o si tenemos todo lo necesario para alguna actividad y permite, bueno, automatizar, reducir fallas porque se nos esté pasando algo, también nos permite organizar y en función de todo esto, pues solucionar.
algunos problemas que se nos puedan presentar en la automatización, en el tener todo el material o todo lo que necesitamos para la realización de algún experimento, entre otras cosas. Bueno, aquí en esta diapositiva muestro nada más algunas características y algunos tipos de fichas de comprobación, eh, de seguridad, de cumplimiento, de inspección, que todo esto ya lo hacemos nosotros cuando hacemos alguna investigación. De alguna manera, no a lo mejor como fichas, pero siempre que vamos a investigar, pues de alguna manera verificamos o comprobamos que tengamos todo, ¿no? Y que también es una especie como del checklist. Lo pongo acá porque eh, al final, cuando aplicamos nosotros una herramienta, una metodología, una técnica que nos va a llevar a obtener resultados, pues antes de todo eso tenemos que comprobar pues que tengamos todo lo necesario para poder obtener esa información y para que al obtener esa información nuestros resultados sean confiables. Entonces, pues aquí estas son como unas herramientas que también yo creo que las hacemos de manera automática, a lo mejor a veces no, porque pues siempre verificamos, aunque no precisamente sistematicemos que hagamos una, como tal, una ficha, pero sí hacemos esas actividades de comprobación y verificación. Y bueno, en esta diapositiva podemos tener instrumentos de investigación que sean de tipo mixtos, que puedan relacionar eh, elementos de varios y ajustarse a uno solo. De hecho, cuando nosotros investigamos o realizamos nuestros trabajos, generalmente es lo que hacemos. De, de varios elementos acoplamos para hacer el nuestro propio y esa es nuestra propia herramienta, ¿no? Si tenemos nosotros la técnica de la entrevista, a lo mejor tomamos un poco de una entrevista, un poco de encuestas, lo acoplamos para desarrollar nuestra propia metodología, que no es que la hayamos nosotros inventado o desarrollado desde cero, sino que muchas veces lo único que hacemos es adaptar lo que ya está de acuerdo a lo que nosotros necesitamos para poder obtener los resultados que buscamos y responder pues la pregunta de investigación. Y bueno, ya esto nada más es como un resumen de la importancia en los métodos y herramientas en investigación, que para ellos es muy importante pues siempre la validez y la confiabilidad de nuestros resultados y por eso muy importante que para que tengamos resultados que tengan validez y confiabilidad es muy importante saber cómo los obtenemos y en el cómo los obtenemos pues es ahí donde entran todas estas herramientas que hemos hablado, que estas herramientas verdaderamente sean las que nos van a dar los resultados que nosotros queremos, que midan lo que nosotros queremos medir. Y en estas herramientas, nosotros la tomamos de la generalidad, que van a ser los métodos o técnicas que vamos a ir acoplando. Entonces, yéndonos, digamos que si nos vamos de lo más general, tenemos nosotros métodos. Esos métodos van a ser diferentes tipos, cualitativos, cuantitativos, diferentes. De ahí vamos a particularizar y obtener nuestras propias herramientas que ya van más enfocados a lo que particularmente queremos hacer. Esos métodos y herramientas pueden ser una sola o podemos adaptar de varias para obtener lo que nosotros queramos. Y al final, si nosotros cuidamos a que esos métodos y herramientas sean los adecuados para obtener los resultados que nosotros queremos, entonces, pues estaríamos hablando de la validez y confiabilidad de nuestros resultados. Sobre todo, cuando el diseño es experimental, lo que nos fijamos mucho es que el procedimiento y el método sea el adecuado para evaluar la variable que se está proponiendo. Y ahora con el resultado que nosotros obtenemos, pues hay que darle un tratamiento e interpretación que ya tendría que ver con procedimientos estadísticos y su comparación pues con lo que otras personas también ya hayan reportado. Entonces, hablando de un estudio experimental, si hablamos de un estudio no experimental, pues también ver las tendencias, por ejemplo, y lo que nosotros encontramos en nuestra información documental y también a partir de lo que otros han encontrado. Si hablamos de una monografía, pues también una conclusión de la información que se analizó, cómo se analizó, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, y si hablamos de una revisión sistemática, pues también las características con las que se hizo esa revisión sistemática. Si hablamos de un libro, cómo se pensó, cómo se abordó y si se proponen también algunos instrumentos para ir viendo si es un libro, por ejemplo, de apoyo a alguna asignatura materia, ¿no? Que tenga sus propios instrumentos de evaluación.
Muy importante que todas las investigaciones y en su trabajo, que siempre se aborden estas cuestiones éticas en la investigación. Si es una investigación que aborda datos que obtienen con personas o investigación en personas, pues es un consentimiento informado, que creo que aquí no es el caso para ninguno. La confiabilidad y privacidad en los resultados, si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa donde les va a dar cierta información que pues esta se resguarde, la honestidad e integridad también, pues esto al cómo se analizan, interpretan, recolectan y manejan los resultados. Y respecto a los participantes, bueno, pues también que, que no creo que no es el caso de ninguno de acá. Si fuera alguna investigación que tiene participación de personas, pues que a todas se les trate con dignidad y respeto y considerando sus derechos y obviamente el bienestar. Yo, por ejemplo, que trabajo con animales, pues es que los animales no se les induzca mayor estrés y sufrimiento al que el propio modelo ya induce. Y bueno, que también la información, si empleamos información de alguien más, que toda esté debidamente referenciada, citada, que se reconozca, por ejemplo, la participación de las personas que están dentro de la investigación. Y bueno, todo esto es importante siempre, independientemente del tipo de trabajo que se va a hacer, que también se reconozca y se, pues generalmente en las tesis, esto se dice al principio, cuando se dan los agradecimientos en los artículos y eso generalmente es en la parte al final donde se dice que participaron tales personas, se dan los agradecimientos. Y he visto ahora que se ocupa mucho la IA generativa, pues que de repente también se declara el uso de la IA, por ejemplo, para la elaboración de gráficas, para la elaboración de algunas figuras o imágenes, etcétera, ¿no? Entonces también se pone. Y bueno, aquí nada más una de las recomendaciones, ya es la última diapositiva, para la selección de instrumentos. Definir claramente los instrumentos de la investigación, eso es bien importante. Yo les pido que de su trabajo puedan ustedes pensar y lo platicamos, qué instrumento, porque seguramente ya desarrollaron una metodología, ver qué instrumento es el que ustedes van a ocupar, las características de ese instrumento, obviamente, para poder ver si están relacionadas con la población. Desde ahí vamos a ver si ese instrumento que ustedes eligieron o esta metodología tiene validez y confiabilidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a buscar información sobre trabajos muy similares al suyo, lo que hay, o parecidos, para ver qué metodologías ocuparon ellos. Y desde ahí vamos a ver también esta parte de la validez y la confiabilidad. Los recursos disponibles, y bueno, para el caso de quienes ya tienen resultados, ver cómo van, y para quienes no y sea una monografía, ver cómo lo encauzamos. Aquí lo que quisiera que ustedes vieran es de sus trabajos, qué metodología es la que ustedes van a seguir, para que ahí veamos en esas metodologías esos procedimientos. Y necesito que busquen información sobre trabajos similares a los suyos para ver también en esos trabajos cómo fue esa metodología y esos procedimientos. Perdón, para esta parte de la validez y de la confiabilidad. Y bueno, a manera de conclusión, ya sin esperar ser más redundante, pues nada más ver que la importancia que tienen las técnicas instrumentales en las investigaciones, eh, que es la selección adecuada de pues estas técnicas que se van a convertir posteriormente en herramientas que ya van a ir alineadas a sus objetivos, que en estas la validez y confiabilidad y pues las consideraciones éticas, ¿no? En todas las investigaciones. Un poco como de lo que ya es como un resumen de lo que comenté anteriormente. Voy a dejar de compartir. Eh, Esta, solamente porque la primera unidad hablaba, hablar de herramientas y metodologías, por eso es como muy general. Les voy a compartir la fuente original del libro donde saqué esta presentación y la presentación que ya está como más resumida. Ahora, en el contexto de la ingeniería, también hice una presentación que se las voy a compartir, esa ya nada más es de consulta, porque lo que me interesa es entrar a ver en sus trabajos esa parte de la metodología. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya algún comentario o pregunta.
Eso es meramente conceptual, incluso para algunos de ustedes a lo mejor sean cosas que ni siquiera sean nuevas, ¿no? Ya las hacemos en la práctica. Lo que necesito es, y para esto les voy a dar media hora, para que me pongan, me hagan una presentación muy breve, muy sencilla sobre su tema, así como me la comentaron, pero quiero que me pongan su tema. Si no lo tienen, pues una preliminar. La modalidad de su tema, o sea, si va a ser una tesis, ya algunos me dijeron que era una monografía, y desde ahí, ustedes en su seminario de investigación, uno supongo, y si no, ya delimitaron cuál es su pregunta de investigación y cuál es su objetivo, ¿verdad? Si no, si me pueden poner uno particular y qué tipo de metodología es la que van a desarrollar para que desde ahí yo ya con cada uno de ustedes vayamos viendo cómo vamos a ir desarrollando y irles dando sugerencias ya también en lo particular. Miren, son 2:30. ¿Les parece que creen que en 30 minutos puedan hacer esta presentación? Va a ser muy, muy breve, nada más es para que yo vaya yo también viendo con cada uno de ustedes. Entonces, damos 30 minutos. Si se necesitara un poco más, pues ya a la una me dicen y damos más tiempo. Pero, ¿les parece que volvamos una con uno? Porque ya son 2:31 y entonces que lo podamos compartir. Entonces, por aquí quedo pendiente y ahorita volvemos en media hora para que entonces podamos compartir. Gracias.